significativos y simbólicos en mi vida por muchas razones. En primer lugar, porque he tenido la fortuna de regresar a una escuela que, como a muchos de ustedes, marcó y seguramente seguirá orientando nuestro actuar en el futuro. El profesor José Santos Valdés, no tuve la dicha de conocerlo en persona. Cuando yo me acerco al profesor es a través de su obra escrita, y cabe muy bien señalar la frase que dice que no tenemos la fortuna de escoger a nuestros profesores, pero sí tenemos la dicha de escoger a nuestros maestros. Desde el momento en que hace exactamente 11 años, en la Biblioteca Benito Juárez, divagando entre los anaqueles, me encontré con este viejo, deshojado y maltrecho libro. No pude despegarme de la inquietud de saber quién era el autor, por qué decía lo que sostenía con tanta fortaleza en una idea de hablar de una escuela y de una educación democrática, de un proyecto adjetivado como Escuela Rural Mexicana, de la que en el año 2008 poco o nada se hablaba. Mucho menos cuando ves una portada del libro en la cual aparece una manifestación de maestros portando banderas que dicen CENTE, el CENTE, mucho más complicado de interpretar en la realidad social en la que yo me topé con el libro. ¿Por qué? Porque eran temas tabú, eran temas políticamente incorrectos y en consecuencia eran temas que no debían ser tratados desde un punto de vista formal, aún y estando en esta escuela normal rural. Esa vía, digamos, clandestina de conocimiento de la institución, creo que me llevó un poco a convertirme en una persona sospechosa y muy curiosa, que como ya mencionó la doctora Mariana, de una o de otra manera estuvo dando rumbo desde la academia para poder autorresponderme inquietudes que no tuve oportunidad de consultar con algún maestro, con algún compañero dentro de mi formación normalista y como profesor. Estas reflexiones, de una manera no intencionada, nos traen a esta cita el día de hoy en el corazón del normalismo rural zacatecano, que es la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas, a presentarles una investigación que ha costado muchas horas, muchos retos, muchas suspicacias, porque regularmente en cuanto presentábamos nosotros una posición de decir que en San Marcos había una escuela democrática y que era una escuela con una tradición de formación de un perfil particular de docente, cuyo liderazgo se alentaba en su historia en un proyecto educativo que no había muerto aún, la duda y adjetivaciones como estás hablando de una propuesta doctrinaria, es una posición errónea, es parte del pasado, ya no aplica, estamos en un modelo de innovaciones, estamos en un momento en el que el proyecto ya no corresponde a la realidad y por tanto no se justifica. Y sin embargo, ese terco empeño en dar a conocer a todos aquellos que no conocieron la vida de un profesor que marcó la ruta de un proyecto a nivel federal, nos impulsaba a seguir buscando esas pistas dispersas en un mapa geográfico y educativo muy amplio, al punto que por fortuna tuve la oportunidad de conocer a un grupo de maestros muy nobles que me han dado unas lecciones enormes sobre el papel que trasciende el ámbito escolar y que se vuelve una cuestión moral y ética. Me refiero a una comisión de maestros que no han abandonado el empeño de seguir buscando las obras del profesor Valdés y recopilarlas en obras completas y mostrar que tuvimos
un cuadro magisterial tan emblemático que fue capaz de marcar con una huella tan profunda generaciones enteras que al día de hoy, a más de 50 años de distancia, le siguen respetando, le siguen promoviendo como una alternativa dentro del marco educativo nacional. Gracias a la comisión encabezada por el maestro Ruperto Ortiz y a tantos otros maestros que a través de su testimonio tuve la oportunidad de reconstruir una figura de una persona que yo no conocí y que sin embargo ha sido posible mostrar su grandeza por sus actos. La investigación surge de la duda por conocer San Marcos. San Marcos con sus rutinas, con su internado, con su participación estudiantil, con su disciplina, con una administración donde los docentes se encargan del área académica y los estudiantes del área de internado, un divorcio. Y mi gran duda siempre fue, ¿ese divorcio estaría latente desde su gestación? El profesor José Santos Valdés me dio las pistas en este librito. Y ahí logré comprender que este edificio central, este testigo silencioso, ha sido el espectador de una de las aventuras educativas más brillantes que ha tenido el Estado y el país. Tuve la fortuna de conocer que San Marcos no es un caso aislado, pero el problema era cómo abordar a una institución con tantas particularidades, pensando que era un caso aislado. Y es por ello que la estructura del libro tuvo que abordar tres momentos, como mencionó la doctora y el maestro Alfredo. Para comprender el normalismo sanmarqueño, era necesario comprender la tradición normalista como profesión de Estado desde el siglo XIX y el XX para llegar a San Marcos. Comprender la propuesta del profesor José Santos Valdés y saber si era una propuesta aislada o era parte de un proyecto que intencionalmente se ha tratado de ocultar su memoria desde las instituciones de educación pública. En este recuento de elementos nos llevamos tremendas sorpresas al toparnos con los archivos no solo de San Marcos, sino del mismo archivo de la Secretaría de Educación Pública, concentrado en el Archivo General de la Nación, del Archivo de Concentración Histórico de la Secretaría de Educación Pública, en las hemerotecas nacionales de la UNAM, de la Biblioteca Estatal Zacatecana, del mismo archivo de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, de la apertura de archivos personales de exalumnos del maestro José Santos Valdés de la generación 48-55, y darnos cuenta que San Marcos tiene una época de oro considerada con tal adjetivación no solamente por una remembranza nostálgica, sino por la llevada a cabo de un proyecto tan pujante y tan participativo donde padres de familia, maestros, estudiantes, todos los que forman la comunidad lograron apropiarse de un proyecto que transgredía los muros del internado. Esta labor me llevó a buscar los archivos de los códigos disciplinarios. Para la mayoría de aquí presente no es nada ajeno el código disciplinario. Gran sorpresa, un jovencito que se integra al sistema de centrales agrícolas en 1933, exiliado bajo las órdenes de encarcelamiento del estado de Sonora por hablar en público de la necesidad del socialismo, llega adoptado a la Central Agrícola de Tamatán para fungir como docente, me refiero al profesor Valdés, y ahí darse cuenta de que las escuelas internadas necesitan una organización particular, una que no ponga o menosprecie al estudiante como un menor de edad que no es capaz de tomar decisiones, sino capaz de organizar su vida y autorregir su disciplina. Se elabora cimentado código disciplinario, se expande a otras instituciones internado en normales rurales, y para 1955 el profesor Valdés ya logró que esa sea el sello distintivo de todas las instituciones formadoras de maestros para el campo mexicano en el país.
Sin embargo, había una cuestión que resolver, partiendo de la idea de que el maestro no es aséptico en su formación, sino que tiene toda una connotación de identidad política y a quién debe de servir su servicio. En ese sentido, me doy cuenta que el profesor Valdés es parte de una generación, y no un caso aislado, de maestros que trataron de llevar a la práctica una escuela rural mexicana que integraba un cúmulo de instituciones, desde la escuela primaria rural, central agrícola, regional campesina y muchas otras dispersas por toda la geografía. En consecuencia, logré darme cuenta que el normalismo rural, tan vilipendiado, calumniado, atacado y menospreciado a nivel federal, no lo padece ahora como un caso excepcional, digamos, a partir del trágico acontecimiento de los compañeros de Ayotzinapa. El menosprecio por el normalismo rural tiene una historia tan larga como su propia creación como sistema educativo. Y el profesor Valdés por eso se ha vuelto una bandera para muchos exalumnos, no solamente de San Marcos, sino de todo el norte y centro del país, porque fue una de las pocas voces que se atrevió a criticar a las autoridades por tratar de no justificar este sistema cerrando sus escuelas. Y a los maestros que me precedieron, la conferencia del mismo doctor Enciso, los testimonios de los exalumnos de la generación 57 creo que dan pauta a esta reflexión. Nuestra intención era mostrar no la vida como un caso aislado, sino reconstruir una vida a partir del testimonio y la mirada de los que lo conocieron, de testimonios, de documentos, de instituciones, en la cual San Marcos es su principal punto de referencia. Y por ello mismo la invitación es a reconocer al profesor José Santos Valdés como uno de nuestros maestros, pero no como un maestro testimonial que debe de quedarse a la saga en un gusto del cual poco sabemos, sino que es un maestro con una tremenda actualidad del cual podemos abrevar desde sus textos, que insistimos, 20 tomos. Ya quisiéramos tener la capacidad de describir, de analizar, de cuestionar un sistema educativo como lo tuvo el profesor, que dicho sea de paso, no solamente tuvo a bien ser un director emblemático por su trabajo cotidiano y ocupar el torreón o el cuartito este de arriba, al que le llamaba su palomar, donde su característica directiva fue, como dice Carlos Fuentes, quitarle la crema al día, ser el primero en prender la luz y el último en apagarla, porque a la vez que era director de una institución como esta con internado, era capaz de estar escribiendo para revistas de circulación nacional, era capaz de escribir para periódicos de circulación local, era capaz de escribir solicitudes para el reparto agrario de la zona, para escribir solicitudes de apertura de nuevas instituciones, etcétera, etcétera. Era capaz de escribir para solicitar la liberación de presos políticos. En fin, un profesor polifacético, un profesor que merece ser rescatado del olvido, un profesor, un maestro, un poeta, un crítico, un ejemplo. Más allá de la semblanza nostálgica que nos genera su obra, su vida, me parece que es un personaje que debe ser rescatado sobre todo por los normalistas rurales y encontrar en él un punto de referencia para la defensa de un proyecto educativo que no debe ser cuestionado si existe o no existe. Debe retomar la orientación del profesor Valdés para ser punto de lo que en un día fue una alternativa. En ese sentido, yo me congratulo de estar aquí, agradezco a mis maestros, a quienes así considero, más allá del lado académico, mis maestros que hoy me acompañan aquí en esta presentación, a mi familia que está aquí presente, a ellos una disculpa por las ausencias, pero creo que hoy se corona el esfuerzo, a los sanmarqueños
hagamos nuestro a José Santos Valdés, a sus discípulos. Espero haber abonado en algo al rescate de una persona tan emblemática y abonar a que Santos Valdés se convierta en un punto de referencia para el rescate del urbanismo rural. Muchas gracias. Los libros tienen historia. Un libro también tuvo infancia con rostros diferentes. La historieta, el cuento ilustrado o el relato hablado de los abuelos. La infancia del libro